sus puertas y brindarnos este espacio de cultura, reflexión y compromiso social. Gracias también a cada persona que hoy nos acompaña por su interés y sensibilidad ante un tema tan necesario. Hoy cerramos en Las Palmas de Gran Canaria nuestro programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer. No quiero finalizar este recorrido sin antes expresar mi agradecimiento a todas las personas que han participado a lo largo de este mes, así como a los países que se han unido a esta iniciativa, México, Argentina y Uruguay. Mi reconocimiento especial a las coordinadoras internacionales por el magnífico trabajo realizado y a Claudia Báez, que desde Tenerife ha impulsado este proyecto con tanto compromiso y cariño. Gracias. Gracias igualmente a todas y todos los participantes que lo han hecho posible. Quiero también agradecer a Irma Flores, coordinadora y presentadora del tercer Festival de Palabra Viva, por acompañarnos y poder dar visibilidad a nuestra literatura a través de la radio y redes sociales. Una gran comunicadora y además una querida amiga. Muchísimas gracias por acompañarme en este camino. Asimismo, mi agradecimiento a María del Carmen del Campo por su labor de difusión en redes sociales, dando visibilidad a cada uno de los eventos organizados desde la plataforma Encuentros con el Autor durante este mes de marzo. Y ahora sí, damos comienzo al acto que hoy nos reúne. Este encuentro se enmarca dentro de la plataforma Encuentros con el Autor y forma parte de nuestro proyecto Con Alma de Mujer, con el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, poniendo en valor la lucha por la igualdad, la memoria histórica de las mujeres y la necesidad de seguir generando espacios de pensamiento crítico y transformación social. Quiero expresar un agradecimiento especial a Valeria Mastroianni por aceptar mi invitación y coordinar este encuentro. Valeria estudió Magisterio en Argentina y actualmente trabaja con menores en hogares de acogida. Es integrante del Comité Canario de Regularización YA, forma parte de AMOC y participa activamente en iniciativas sociales vinculadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes. Junto a ella nos acompaña Camila Fuquene Lozano, trabajadora humanitaria y especialista en relaciones internacionales. Camila ha trabajado con Naciones Unidas en Colombia, aportando una mirada directa y comprometida sobre los contextos de conflicto, desplazamiento y vulneración de derechos. También forma parte de la mesa Patricia Robles Aguirre, técnica en producción agroecológica, de origen colombiano, integrante de la asociación Un Grito por la Paz, del colectivo PIE y participante en la campaña Regularización Ya. Su activismo se centra en la justicia social, la paz y la defensa de los derechos humanos. Tras estas palabras, Valeria presentará con mayor profundidad el trabajo que desarrolla dentro de esta iniciativa, una labor constante de denuncia, sensibilización y construcción de conciencia colectiva frente a las violencias estructurales que afectan especialmente a las mujeres. Hoy presentamos la plataforma PIE Amor bajo el lema contra la violencia patriarcal, centrando la reflexión en el militarismo como instrumento de construcción de la masculinidad hegemónica. La propuesta que hoy se comparte aborda los efectos de la guerra en la vida de las mujeres, la violencia sexual utilizada como arma y botín de guerra, la sobrecarga de los cuidados y su papel como sostén de la estructura familiar y comunitaria antes, durante y después de los conflictos armados. En muchas familias desplazadas, la responsabilidad de proteger y mantener el hogar recae fundamentalmente en las madres. El desplazamiento forzado no solo quiebra territorios, sino también redes afectivas, identidades y proyectos de vida. Con ellas, ya presentadas, abrimos ahora este espacio de diálogo y reflexión compartida. Cedo la palabra a Valeria Mastroianni. Muchas gracias. A traerlo a lo local. Entonces las compañeras son las primeras que van a hablar. En un principio iba a empezar yo, pero luego decidimos que este modo y luego de esta presentación tan fantástica, pues vamos a dar pie a la compi Camila. Bueno, inicialmente agradecerles estar acá acompañándonos. Parte de lo que vamos a mencionar y vamos a presentar
también por supuesto por otras colegas como que están acá presentes, entonces esperamos no salirnos mucho de la intencionalidad digamos, del carácter internacional que tiene la primera parte de la presentación, para luego adentrarnos en el contexto colombiano, que es donde Patricia y yo tenemos más, digamos, experiencias y más relación, para finalizar con el contexto ya de Canarias. Entonces, pues inicialmente, como les menciono, la idea es tener un contexto más amplio e histórico sobre lo que ha sido el uso del cuerpo de las mujeres en medio de la guerra, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que el enfoque que tenemos es antimilitarista, lo primero en lo que nos pronunciamos es cuál ha sido el rol de la mujer en medio de las situaciones de guerra. Y cuando lleguemos al contexto de Colombia vamos a tener muchos ejemplos que pues, precisamente no solamente ocurren en Colombia, sino que ocurren en muchos contextos de guerra, donde las instituciones, sea la religión, sea el Estado, sea la familia o sea el mercado, han sido, digamos, el marco en el cual se han ejercido estas expresiones de violencia contra las mujeres particularmente, dadas las relaciones de poder que existen y dadas quienes, digamos, están a la cabeza de la toma de decisiones de estas estructuras y de estas instituciones, ¿no? Acá, pues digamos, más que todo era resaltar estas frases o estas reflexiones de activistas como Rita Segato, también académica feminista, alrededor de que no es solamente cuando hablamos del rol de las mujeres en medio de la guerra, no solamente hablamos de una situación del victimario y la víctima, sino que también estamos hablando de toda una construcción que hay alrededor del relacionamiento entre hombres que sostiene pues toda esta estructura patriarcal, que es la que genera como la difusión de pues unas violencias específicas que repercuten en la mujer. Y bueno, acá sí un poco más en sí, bueno, aquí vemos esta manifestación de mujeres en Inglaterra en 1981, donde ella, esta manifestación, digámoslo así, duró 20 años. Fue un grupo de mujeres que entre ellas la más destacada es Hannah Buchanan, y la verdad es que su activismo me escuchan, ¿no? Sí. El activismo que ellas han tenido y el compromiso, de hecho consiguieron que no se siguieran, que se cerrara esa base militar nuclear, y es de admirar porque realmente 20 años en esa lucha constante, esa resiliencia pues, ha sido muy importante para el mundo y un ejemplo para las mujeres. Aquí vemos imágenes donde ellas están rodeando esa base nuclear, incansable y reprimida, pero constante. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en el conflicto armado colombiano y cómo inicia. El problema ha sido la tenencia de las tierras, donde el mismo Estado y los grupos narcotraficantes han desplazado a las familias, las campesinas, indígenas de su territorio para los cultivos ilícitos. Así ha empezado la violencia. Las violaciones a las mujeres han sido sistemáticas en el conflicto armado durante muchas décadas en Colombia, y ha sido muy doloroso porque las han desplazado de sus territorios y han sido, se han visto obligadas a irse a ciudades muy grandes, a núcleos poblacionales, donde muchas de las mujeres colombianas no saben solo sus dialectos, no saben el idioma, llegan a las grandes capitales donde además de eso son revictimizadas porque caen en otras organizaciones criminales, en tráfico de órganos, asesinan a sus hijos, venden los órganos a sus hijas, son violadas. Ha sido
horrible. Qué mal, ¿eh? Es que tiene que ser muy duro, ¿eh? El que no esté ahí. Sí, y además de eso, No, es que entendemos. las mujeres del Pacífico, las mujeres Sí. negras, el colectivo LGTBI+, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, han sido las mujeres las más golpeadas por el Estado, porque el Estado no recibe ninguna protección, o sea, han sido abandonadas, y pues ha sido una situación muy dura. En Colombia llegó a haber más de 7 millones de mujeres, de personas, de familias desplazadas por el conflicto a las grandes ciudades. Ahora pues, ha cambiado un poquito la situación, pero sigue habiendo muchas víctimas por el conflicto. Y bueno, las mujeres en Colombia, cuando han llegado a las grandes ciudades, pues se han roto esos núcleos de comunidad en sus territorios, porque unas llegan a unos sitios, otras se van para otros, los hijos no están, o los maridos que se quedan son obligados a quedarse en los grupos paramilitares o de las guerrillas. Entonces se ve como esa forma de violencia, y siempre las víctimas son las mujeres, porque son las mujeres las de los cuidados, las que se quedan viudas, las que son violadas, todo. Entonces, esa violencia en Colombia pues, ha sido muy, muy dolorosa durante muchas décadas, y ellas ahora que han pedido, piden que en los diálogos de paz estén presentes porque son las víctimas. Entonces, se ha conseguido eso, ¿no? Y en algunos territorios, como en San José de Apartadó, que ahora Camila nos va a contar algo que sucedió hace poco, y en otros territorios de Colombia, pues las mujeres se organizan, afortunadamente todavía con los apoyos de muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs, han vuelto muchas a sus territorios, siguen luchando, siguen trabajando, y es un ejemplo en los territorios que dan hacia el Amazonas, porque allí hay unos grupos de mujeres que trabajan para evitar esa explotación de recursos naturales, porque también es otra mafia, son organizaciones donde esclavizan a la gente a sacar oro, esmeraldas y una cantidad de riquezas de los territorios. Entonces las mujeres están luchando, como pasó con Berta Cáceres, y bueno, siguen siendo asesinadas. Ahora, hoy en día, el Estado pues, está prestándole más atención a esta situación, pero no ha sido nada fácil porque esto lleva muchísimos años en esta situación de terror y de víctima y revictimización de las mujeres a nivel nacional. Y no solamente pasa en Colombia, estas situaciones pasan en muchos lugares del mundo, sobre todo en África y Latinoamérica. Y le doy paso a bueno, sí, ya lo mencioné, es uno de los liderazgos de las mujeres que luchan en los territorios y en el conflicto, ¿vale? Entonces, hoy me salté, mezclé un poco todas las, pero sí, lo he apartado. Vale. No, pues como para cerrar la situación de San José de Apartado, pues es una de las comunidades de paz más emblemáticas de Colombia, ¿no? Entonces ellos se ponen en medio de la situación de conflicto y dicen, no, nosotros no tenemos parte con el Estado, no tenemos parte con, pues en ese entonces, ni con el paramilitarismo, ni con la guerrilla, es decir, con ninguna de las partes en conflicto, y lograron sostener por muchos años, creo que al menos 2 décadas, lograron estar, pues digamos que aún sin las garantías ni los servicios básicos que exige pues una comunidad como la de San José de Apartado, que está casi en el límite con Panamá, pero sí habían tenido la tranquilidad de que la guerra estuviera un poco más lejos, pero desde la pandemia pues se ha vuelto a expandir, digamos, los grupos armados se han vuelto a expandir por el país, y pues eso implica que comunidades como la de San José de Apartado no están exentas, ¿no? Entonces al menos el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, después de haber pasado en estas 2 décadas sin asesinatos, asesinaron
a una mujer y a un niño. ¿Es su hijo? Y fue la esposa de, creo que el líder de la comunidad y el hijo del líder de la comunidad. Pues básicamente eso es lo que suele ocurrir cuando hay incursiones armadas en el país o cuando se quiere dar un mensaje muy claro. Entonces la comunidad no ha querido tener una postura a favor de los grupos armados que tienen intereses económicos o simplemente pues territoriales o de dominio, pues por quienes van primero, por la mujer y por el hijo. Entonces, pues es una tristeza porque pues una de las comunidades más emblemáticas ya como que empieza a ver estos riesgos de violencia o esta violencia tan directa y una amenaza tan directa por no ser parte del conflicto. Pero bueno, es la violencia que sufre hoy el país, digamos que tiene muchas causas y asimismo ya no es solo de Colombia, sino que ya es una crisis más regional que tiene como víctimas principales pues mujeres, niños, adultos mayores y pues también hay que decir de los líderes de las comunidades, ¿no? Una de las herramientas en la jurisdicción colombiana que fue un gran avance para el tema de las mujeres en el marco del conflicto armado pues fue la ley de víctimas. Es la ley de víctimas porque está vigente, la 1448. Entonces, claro, si bien esta ley no hace parte de los acuerdos de paz, sí alcanza a preceder. Esta sale en el 2011 cuando ya se habían iniciado las conversaciones de paz y tuvo una construcción bastante amplia, comunitaria, intentó hacerse como en el marco de abajo hacia arriba. Entonces por eso también tenemos un enfoque étnico y un enfoque de género dentro del acuerdo de paz. Y la ley, pues lo que no va a resolver los problemas estructurales del conflicto armado, pero sí buscaba dar como alguna mitigación a los efectos de la violencia. Entonces, unos 4 o 5 años después sale la primera enmienda de esta ley, precisamente porque los casos de violencia sexual no estaban tipificados de manera tan puntual, pues, porque precisamente solamente se hablaba de violencia sexual, pero empezaron a aparecer, digamos, otros delitos dentro de la narrativa de las víctimas, como pues, la violación, la esclavitud sexual, los matrimonios forzados, los matrimonios tempranos, y bueno, la esterilización forzada también. Entonces todo esto, pues a partir de colectivos de mujeres, hizo que resultara en una enmienda a la ley para que se diera una atención específica a los casos, pues como de esas tipificaciones de delitos. Algo que, digamos, a mí siempre me llamó mucho la atención trabajando en estos contextos de atención humanitaria es que el 50% de los hechos de violencia basadas en género en el país estaban ligadas al conflicto armado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues primero que la violencia está bastante difundida en el país, pero el hecho de que la violencia contra las mujeres y contra la población LGTBIQ+, pues se concentre en el conflicto armado, refuerza un poco el argumento del uso del cuerpo de las mujeres como instrumentos de guerra o como botín de cambio en este marco. Y yo traía algunas experiencias porque yo trabajé particularmente en Quibdó, que es una de las poblaciones pues, más pobres del Pacífico colombiano, sin decir de las más pobres de Colombia. Y por ejemplo, pues ahí tenemos también violencia urbana y violencia rural, pues por clasificarlas de esa manera. Y en el caso de la violencia urbana, lo que más nos llamaba la atención era precisamente que los bandos contrapuestos iban primero por la mamá, iban primero por la pareja, por la hermana o por la hija, para lograr amedrentar como al grupo contrario y que no tomaran ninguna acción. Entonces, claro, estas amenazas en principio pues ya empiezan a generar unas rupturas sociales porque pues claramente son comunidades pequeñas donde en una misma geografía habitan personas de un grupo y del otro y que se ven día a día
y tienen que lidiar como con esta situación de violencia pues en la que están en el medio las mujeres. En entornos rurales, por ejemplo, una práctica que me llamaba mucho la atención, sobre todo hacia el Amazonas, era que los grupos armados obligaban a las niñas, casi menores de 9 y 10 años, a casarse con ellos para empezar a tener titularidad sobre las tierras colectivas. Y que esta es una práctica que, claro, en algunos casos pues se problematiza porque ocurre también con comunidades indígenas, con algunas prácticas como la dote, que caen en la ambigüedad jurídica y cultural, porque pues digamos que de acuerdo a la ley eso puede ser trata, puede ser calificado como trata, y sobre todo porque en el marco del conflicto armado no es una situación en la que pues la comunidad bajo su libertad está estableciendo estos intercambios, sino que pues hay una presión económica por parte de los actores armados para la compra de las menores, ¿no? Entonces, claro, luego también teníamos todas las situaciones de las lideresas sociales, que es un poco también lo que mencionaba Patti, y es pues que no solamente es el hecho de que sean lideresas, o sea, no es la carga que tiene un líder social, que el líder social pues tiene un sostén en su hogar, que es su esposa, por decirlo así, sino que la lideresa social muchas veces es cabeza de familia, lideresa social, cuidadora, o sea, tiene 3 trabajos y las amenazas que le llegan son muy particulares y muy enfocadas en su rol y en su género, ¿no? Entonces eso pues prácticamente desincentiva y desestimula la labor de liderazgo social de las mujeres en el territorio. Y finalmente como la situación que también me llamó mucho la atención, sobre todo en comunidades indígenas, lo que mencionaba Pato, muchas veces está el caso de las mujeres que llegan a las zonas urbanas por desplazamiento e intentan buscar trabajo. Eso no suele ocurrir tanto el caso de las mujeres que migran, sino que casi siempre es la mujer y los adultos mayores los que se quedan confinados en el territorio, y son los jóvenes y los hombres los que tienen que salirse desplazados para buscar. Entonces tenemos los dos fenómenos, ¿no? El desplazamiento y el confinamiento. Y en el caso de las comunidades indígenas, habían algunos donde los hombres de la comunidad les prohibían hablar español. Y resulta pues que cuando nosotros llegábamos allá para saber pues qué requerimientos habían o para entender mejor las necesidades de las mujeres, pues siempre tenía que haber un hombre que intermediaba en la comunicación. Entonces decíamos, no, pero es que nosotros tenemos que hablar de situaciones delicadas, tenemos que hablar de si hay situaciones de violencia sexual, suicidios, que es algo que también se empezó a presentar mucho, suicidios de mujeres de comunidades indígenas, y los hombres pues no permitían, porque pues decían no, porque nadie les va a entender, y es una falla también del sistema que no se tenían personas contratadas pues que tuvieran esa lengua en particular, porque pues ahí hay otro sistema encima que evita que uno pueda contratar, ¿no? Además, porque hay un montón de requerimientos y requisitos que pues las comunidades indígenas no necesariamente van a tener. Pero esto básicamente impedía que las mujeres pudieran acceder a asistencia sanitaria o de salud obstétrica, particularmente en los temas de salud sexual y reproductiva. No podían pedirle a un médico una revisión, y pues digamos que esta falta o digamos esta discrepancia que había con las comunidades, para mí particularmente pues fue fuerte de ver, porque no logramos nosotros, o sea, fueron muchos encuentros sobre todo para lograr saber por qué ocurrían los suicidios en mujeres indígenas en esos contextos. Y era muy interesante porque ellas decían, pues nuestro rol es el de proteger a los niños, el de proteger a nuestros esposos, el de proteger la tierra. Y cuando vienen acá y nos ponen una mina antipersonal, o cuando vienen acá y nos confinan y no nos dejan salir de este pedazo de tierra porque nos quitan las lanchas, porque obstruyen las vías, nosotros no tenemos propósito. Entonces prefieren acudir al suicidio. Entonces, pues digamos que
a pesar de que han habido muchos avances a nivel legal para poder considerar todos los aspectos particulares de, digamos, de las violencias contra la mujer, existe un subregistro enorme. Sí, o sea, yo puedo decir que es casi el 90% del subregistro de denuncias que hay. Pues primero, claro, lo primero es por temor a represalias, porque a nivel urbano puede que haya un poco más de discreción porque la gente puede pasar un poquito más desapercibida, pero en las zonas rurales es casi imposible que una persona que entra a una comisaría a denunciar un caso, la secretaria, el secretario o la misma persona que atiende no le comente a las otras personas de la comunidad que alguien ha acudido. En otros casos, pues los mismos grupos armados están en la entrada de las alcaldías. Entonces, pues básicamente nadie puede entrar a hacer una denuncia. Y pues ya sabemos que hay una revictimización constante a nivel judicial para poder iniciar un caso o un proceso por cualquier tipo de violencia basada en género. Entonces se ve aún más en el contexto del conflicto armado. Y las barreras en el acceso a rutas de atención. Entonces, pues esto es lo que nosotros vemos normalmente, y es que pues la difusión de a quién hay que llamar y quién tiene que atender a la víctima y cómo tiene que denunciar, pues es algo que generalmente, nuevamente en contextos urbanos, se puede lograr acceder con mayor facilidad a esa información, pero en comunidades rurales y sobre todo comunidades indígenas, pues es casi imposible que ellas sepan cómo pueden acceder a esas rutas de atención. Y bueno, este también era un aporte de la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad. Este fue también otro de los aportes que tuvimos en el espacio donde hicimos esta presentación, donde perdón, es que sí que me salté una parte que quería nombrar antes de terminar esto, y era una experiencia muy positiva que también tuvimos ahí en el Chocó durante el COVID, y fue con la Red Departamental de Mujeres Chocuanas. Entonces, la red departamental se forma en los años 90. Lo que decía Pati, muchos de estos movimientos también son altamente pues, apoyados por ONGs internacionales, pues, que tienen esta agenda de mujeres, paz y seguridad. Y la red de mujeres pues, inicia también como un movimiento no tanto pacifista o no militarista, pero digamos que su actuar se traducía en eso, sino pues más enfocado en el desarrollo económico de las mujeres. Y eso, digamos que lo bonito es que durante el COVID, por ejemplo, yo era la encargada de recibir todas las solicitudes de las comunidades sobre requerimientos que tenían en tapabocas, en camas, en equipos médicos para poder, pues, como abordar la crisis, ¿no? Y la red de mujeres fue la primera que se sentó con nosotros a decirnos: nosotros tenemos mujeres que hacen tapabocas, mujeres que hacen chalecos, mujeres que hacen distintos como indumentaria que les puede servir a ustedes, y logramos nosotros como vincularlas también con el Estado, porque ya ellas tenían como un posicionamiento, pero sobre todo como la oportunidad de poder vincularnos con ellas para poder pues apoyarlas económicamente, pero pues el servicio que ellas estaban haciendo en una población de solamente, o sea, una población de 550,000 personas y 24 camas UCI para esas 550,000 personas, pues fue una ayuda que, aunque no parezca, fue muy grande para la población durante el COVID. Era la experiencia que teníamos. Pero bueno, así como estas experiencias a nivel internacional, sí que hay unas experiencias mucho más amplias y más difundidas. Está la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad, fundada en 1915, donde participan más de 1.300 mujeres de 12 países. Entonces, pues es ver cómo también esta organización y este enfoque particular que tienen las mujeres y el enfoque antimilitarista puede llegar a escenarios a nivel global. Y es cierto que en el caso de Naciones Unidas, que pues dentro de todas sus fallas fue un organismo que al menos en los 2000 tuvo una influencia a
a nivel de la adopción de políticas públicas en muchos países, pues la agenda de mujeres, paz y seguridad entra en los años, en la década de los 2000 para garantizar que también las mujeres tuvieran un puesto y un lugar en las discusiones sobre paz. Y bueno, aparte de eso también está como otras normativas y otras leyes que se difundieron hacia los países sobre los temas de participación de la mujer a nivel político, que surgen desde este momento, y pues todo esto se logra a través de estos movimientos internacionales de las mujeres que llegan y se posicionan incluso a ese nivel internacional. Y quería hacer un pequeño apunte. En Colombia, teniendo en cuenta el contexto de cambio en este instante, la Comisión de la Verdad, donde el Estado creó una comisión donde las víctimas contaban qué les pasó, cómo les pasó, por qué. Entonces son escuchadas y no son juzgadas, y ha sido muy, muy importante que ellas cuenten sus experiencias y ha ayudado bastante. Han tenido también unos espacios con psicología, porque eso no era una cosa que no se hacía, porque realmente las mujeres estaban invisibilizadas y por el Estado, y gracias a la Comisión de la Verdad pues han podido contar las historias y se han liberado. No se ha juzgado a nadie, porque también en la Comisión de la Verdad eran víctimas y victimarios, entonces ha sido algo positivo. Y también quería decir que los grupos en Colombia, nosotros tenemos más de 65 etnias en todo el territorio. Esto que estamos contando de la violencia que ejerce el Estado sobre las mujeres, pues no es, o sea, Colombia está dividida en 4 regiones. Colombia es un país que limita en el norte con Panamá y termina limitando con Brasil. Es muy grande, entonces lo que no quiero es asustarlos de que esta violencia tú vas por la calle y que no, se ejerce sobre todo en los territorios que les conviene a los exactamente, sí. Bueno, ahora sí le damos el paso a Valeria. Bueno, a ver, después de esta experiencia, es duro desde mi privilegio, ¿no? Voy a hablar. Bueno, yo represento un colectivo que nace a finales de los 80, al calor de la lucha contra el servicio militar obligatorio aquí en España, esto que suena tan lejos y tan cerca a la vez, ¿no? Y que junto a la campaña de desobediencia civil y de insumisión, pues se han ido desarrollando diferentes tareas con el objetivo de abolir los ejércitos y apoyar la cultura de la paz. Como parte de este movimiento social estamos tejidas con otros movimientos emancipatorios como el antirracismo, esto que decimos que estamos en diferentes colectivos, el feminismo, el ecologismo y también nuestro internacionalismo con la IRG, que es la Internacional de Resistentes a la Guerra, ¿no? en la que estamos. Estas juntas hacen que apoyemos unas a las otras. Organizamos y participamos en acciones directas no violentas, denunciando la militarización y también denunciando la banca armada, ¿no? Porque aunque nos duela o aunque no lo sepamos, el dinero de muchos de los bancos está destinado a comprar y vender armas que van a matar en Colombia, en Irán, en Palestina y en los infinitos conflictos que tenemos actualmente. Hay una invasión de lo militar en la educación, en lo social, en lo sanitario, y entonces nosotras lo que buscamos es, planteamos un estatuto de neutralidad para Canarias, ¿no? un territorio que sea una plataforma de paz. Nuestra estrategia sociopolítica es la no violencia, y nuestra manera de organizarnos es horizontal, asamblearia e interseccional. Como colectivo hemos estado presentes en las islas de manera ininterrumpida, casi como estas mujeres que llevan 20 años, pues aquí hace 4 décadas,
herederas y agradecidas de cada una de las personas que han contribuido con su ser y hacer a este movimiento, ¿no? No nos gusta mucho a veces dar datos porque sentimos que los datos no sensibilizan, ¿no? Para sensibilizar son mejores las historias, pero hay datos que son escalofriantes, como que el gasto militar diario en España es de 178 millones de euros. Diarios. Diarios. Estos son datos fiables. Entonces, pensemos lo que podríamos hacer con este dinero, ¿no? Se usa nuestro mar, nuestro aire, nuestra tierra para ensayar la guerra. De aquí, eso pedimos, que los recursos sean para la paz. Nosotras queremos acoger personas y no militares que ensayan aquí cómo se pueden matar allá, ¿no? No conseguimos que haya un militar cada 269 personas y a cambio, por ejemplo, una psicóloga cada 17.000 habitantes o una matrona cada 100.000 habitantes o una trabajadora social cada 5.400 personas. En el contexto de la mujer, lo que necesitamos las mujeres es una seguridad que sea más humana. Las armas no nos mantienen a salvo, nos mantiene segura poder llegar a fin de mes, tener la nevera llena, poder pagar el alquiler, tener una sanidad. Eso es lo que sentimos que nos mantiene a salvo a nosotras. Y la mejor manera de protegernos y de defendernos es no siendo objetivo militar. Si aquí en Canarias se ensaya para la guerra o se envían tropas a diferentes lugares del planeta, pues entonces nos estamos convirtiendo en un objetivo militar, en una diana, ¿no? Somos diana, aunque no lo sepamos, no somos conscientes de esto. Y por otro lado, otra cosa que debemos ser conscientes es que las guerras necesitan del ejército, y el ejército necesita de jóvenes, en su mayoría pobres, porque los ricos jamás van al frente. Y estos jóvenes desorientados y sin futuro están encontrando en la incorporación profesional al ejército una búsqueda de salida laboral, ¿no? Me hago militar y ya tengo un sueldo. Pero la realidad de las guerras es bien distinta al sueño este que persiguen, porque las consecuencias de formar parte de una institución diseñada para matar, destruir y aniquilar poblaciones enteras implican una vida de mucha violencia y un trauma muy grande. Entonces, lo que como mujeres, ¿no? Como madres, hermanas, vecinas, profes, primas, tenemos la oportunidad de abrir los ojos a los más jóvenes sobre la implicación real de formar parte de un ejército cuyo fin es obedecer planes geopolíticos globales y sangrientos de determinadas personas que están desde su despacho mandando estas órdenes, ¿no? Entonces podemos recordarnos y recordarles el valor de la desobediencia civil frente a los mandatos de quienes diseñan las guerras cómodamente desde sus despachos, pero nunca mueren en ellas. Desobedecer a un sistema violento que se está cayendo inevitablemente y del que nuestros jóvenes, enamorados del espectáculo virtual, son piezas fundamentales para la transformación hacia un nuevo mundo libre de guerras. El mensaje es claro: no al rearme mundial, no a la cultura de la guerra. No queremos ser un paraíso militar. En Canarias resistimos y se lucha por ser territorio y plataforma de paz y justicia social, para desde la desmilitarización convertirnos en lugar de encuentro, resolución de conflictos, desde la no violencia, espacio de justicia y restitución internacional. Queremos ser un paraíso de paz. Para la guerra, Nada. Vamos a Quisiera de pronto si me dan la palabra. Bueno, sí. Me toca las fibras más grandes, más hondas de mi corazón, porque vengo de una región del departamento del Cauca, en Colombia, que me imagino que ustedes lo saben, que el conflicto armado allá es muy duro, muy violento. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace esta persona aquí en España? Pero estamos aquí, mi familia y yo,
mis hijos y yo, porque la guerra, la violencia nos sacó de allá. Tuvimos que dejar todo. Mis hijos emigraron muy pequeños aquí. Mi hijo menor llegó aquí de 13 años. Mis otros hijos de 17, 18, 16 años llegaron aquí hace 25 años. Yo, maestra de escuela, enseñaba lengua, castellano, y trabajaba en la montaña, en una escuela donde los grupos armados llegaban a la escuela y los escudos éramos nosotros, la escuela. Entonces nosotros quedábamos en medio de la balacera, yo tirada con los niños en el suelo, debajo de las sillas, los niños yo abrazándolos, ellos llorando conmigo. Profesora, nos van a matar, me preguntaban a mí, nos van a matar, ¿verdad, profesora? Y yo, no, tranquilos, no nos van a matar, nosotros no vamos a morir aquí en este intento. Y esa era la vida, no es la vida cotidiana allá. Cuando yo llegué allá a la montaña, había café, había árboles frutales, había comida, había plátano, había de todo, pero de un momento a otro talaron todo, talaron los árboles, talaron todo, ya uno iba para allá, ya no habían los pajaritos, ya no estaban, ya todo era sembrío de cocaína, de coca, marihuana, no veía sino puros bombillitos en cada árbol, y yo decía, y la comida y lo demás, ¿qué va a pasar? Yo me sentaba a llorar de ver cómo habían talado todo para sembrar coca. Y esto es muy triste, ya los niños ya no iban a las escuelas en el tiempo de la cosecha de la coca, ya ellos se iban a coger la coca porque no había más de que trabajar. Entonces ellos eran, junto con sus familias, teníamos que esperar de que pasara la cosecha para que los niños volvieran otra vez a la escuela. Uno como maestro, eso le parte el alma, porque como el niño no va a poder ir a la escuela, porque tiene que irse. I fall asleep at night, and I wonder if you're real or a trick of the mind. Your voice is quiet, but I feel it resonate in my throat like it's mine. And you ask me, do you remember that blood is thicker than you know? Run all you want, it won't go cold. And the way for you to come back home. Don't say you'd rather be alone. I'm up at 2 a.m. and I swear I see a shape at the end of the bed. Don't close your eyes, my love. You can try to shut me out, but it won't be enough. And I ask you if you remember that blood is thinner than you know. You can't just smile and let it go.
looks over at me, and I'm reminded that I'm home with my family. 'Cause love